Bienvenidos a todos aquellos que están por las redes, Zoom o YouTube, si están por YouTube, si no, a los de Zoom. Y bienvenidos los que están presencial. Nos encanta verles. Añoramos esos tiempos de congregarnos presencialmente porque la pandemia nos dejó cosas buenas, pero también cosas malas. Y una de ellas es que nos dejó la mala costumbre de no congregarnos. Y nosotros debemos congregarnos porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, gracias a los que están conectados. Bienvenidos a los que están aquí y vamos a la palabra del Señor. El título que le he colocado al tema que voy a predicar hoy se llama ¿Qué salisteis a ver al desierto? Y netamente este título me lo dio el Señor. Siempre Él me da, me guía, yo me demoro mucho en colocarle títulos a las predicaciones que doy, pero este título me lo dio el Señor hace como 3 semanas y yo decía, ay, sí, en alguna parte del evangelio, de los evangelios está esta pregunta. Y la busqué, está en Mateo, pero también en Lucas, y yo voy a predicar sobre Lucas 7, 18 al 35. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Esa es la pregunta. Voy a leerles en la Reina Valera y también en la traducción viviente, en la nueva traducción viviente. Dice así la palabra de Dios en la Reina Valera, Lucas 7, desde el 18 hasta el 35. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose en el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino,
amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y vamos desglosando este pasaje poco a poco. Voy a tomar como base en Lucas 7 la Nueva Traducción Viviente. Ya les leí en la Reina Valera, revisión 1960. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías, a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? Desde que el pecado entró al mundo, el ser humano, ¿qué dicen las niñas? Estoy leyendo Lucas 7, versículo 18. Mami, Karen, Vivian, ayúdeles a buscar, por favor. Desde que el pecado entró al mundo, el ser humano espera la redención, la salvación, la liberación del sufrimiento y de la muerte. Por tanto, siempre está en esta búsqueda, en la espera de quien viene a rescatarlo. ¿Sí? El pecado entró al mundo y el hombre se halló lejos de Dios por el mismo pecado. Eso es lo que compartimos cuando damos a conocer las 4 leyes. Dios te ama, tiene un plan para tu vida, pero no puedes disfrutar de ese plan cuando estás separado de Él. El pecado nos separa de Dios. El pecado hace que nos alejemos de Dios. Pero siempre en el ser humano hay esa necesidad de que alguien lo salve, de que alguien lo redima, de que alguien esté pendiente de él y lo saque del sufrimiento. Eso nos pasa a todos los seres humanos. Miren, ahorita que comenzó la reunión, pasó un muchacho indigente por la droga, por los vicios. Está preso de las sustancias psicoactivas. ¿Y qué estaba diciendo él? Él, en su deseo de conseguir dinero para comprar su vicio, ¿él qué estaba haciendo? Mentando madres, diciendo palabras soeces, gritando, porque de pronto alguien lo oye y le da miedo. Uy, este hombre está enfurecido. ¿Qué me va a hacer si no le doy? Y se acerca acá a la iglesia y dice: no, pues de pronto estos me dan. Ellos son compasivos y en la Biblia dice que al que te pide, dale. De pronto alguna vez ha oído del Señor. Y se acercó, pero no tuvo lo que quería porque comenzó a hablar mentiras, groserías. Y sí es cierto que en la Biblia dice que al que te pide, dale. Pero uno sabe que le da y se va a consumir más droga. Ahí uno, pues, según lo que Dios le coloque en el corazón, debe hacer. Dar, usted le da, ya le dio, y no se ponga a pensar que le dio para la droga. Pero así está la gente. Tanto ese hombre está necesitado de Dios como nosotros, que ya lo conocemos. No somos más ni somos menos que Él. Todos somos iguales ante los ojos de Dios y Él es un ser humano como lo somos nosotros. Todos vamos a estar necesitando de que alguien nos saque del sufrimiento en el que estamos. Y aquí es lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Dice aquí: como Juan y sus discípulos, mucha gente se hace la misma pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Yo creo que entre nosotros no hay esa pregunta. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? ¿O ustedes dudan que Jesucristo es el que debía venir? ¿Quién de ustedes duda que Jesucristo es el Mesías? ¿Ninguno? Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero la gente sin Dios,
se pregunta cuando uno le comparte de Cristo si realmente estamos compartiendo del Dios verdadero. Si realmente este ser espectacular que vino a darnos salvación existe. Muchos dicen que no. Otros dicen que sí, pero no lo buscan. Y nosotros, entonces, ¿qué hacemos ante esta pregunta? ¿La hacemos nosotros también o dejamos que otros la hagan? El enemigo siempre pondrá duda en el corazón del hombre acerca de la existencia de Dios y de lo que Él ha hecho, hace y hará por nosotros. Dice aquí, los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarle, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿Debemos seguir buscando a otro? Y en medio de las dudas que tenemos, a veces nosotros formulamos mal las preguntas que le hacemos a Dios. Porque a veces nosotros, en nuestra ignorancia de Él, decimos, y si tú existes, ¿por qué permites que yo sufra tanto? Si tú existes, ¿por qué tal cosa? Y si en verdad tú existieras, ¿por qué pasa esto en el mundo? Y nosotros somos muy ignorantes de Dios, realmente. Dios existe. Y aunque la gente no lo crea o aunque yo llegue a dudar que Él existe, eso no deja de hacer que Él exista. Y me corresponde a mí creer o no. Y por ese creer, por esa fe, es que yo soy justificada. Yo soy justificada. Entonces, mucho cuidado con las preguntas que a veces nos planteamos, porque a veces nosotros mismos, con nuestras preguntas, mostramos que dudamos de Dios. Voy a compartirles Romanos 1, que para mí es uno de los pasajes preferidos. Romanos 1 es uno de mis pasajes preferidos. Quiero compartirles desde el 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y aquí se habla de que el hombre no tiene excusa, ningún ser humano, refiriéndose a toda la humanidad. El hombre no tiene excusa para no conocer a Dios. Él se ha revelado con todo el universo que ha hecho, con toda su creación. Desde el comienzo Él ha mostrado que Él es un Dios poderoso y eterno, que Él es un Dios grandioso y magnífico. Entonces, ¿qué excusa presentaremos ante Dios cuando estemos en su presencia de decir que no lo conocimos? No hay ninguna excusa. Nosotros todos tenemos la oportunidad de conocer a Dios, más que Él nos ha dejado su palabra. Y a través de esa palabra, además del universo entero que muestra quién es Él, Él se da a conocer. El Señor siempre responde a nuestras preguntas y expectativas. ¿Qué fueron a preguntarle los discípulos de Juan el Bautista? Lo que Juan el Bautista le había mandado a preguntar. ¿Eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el que estábamos esperando o seguiremos esperando a alguien?
¿Y qué le dijo Jesús? Miremos cómo contestó Jesús, porque Él siempre responde nuestras expectativas y preguntas. Miremos cómo respondió Él. El 21. En ese preciso momento, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Es hermoso como Dios responde. Dios no le responde mal. Recuerden que Juan el Bautista era primo de Jesús. Y él fue el antecesor, el que abrió el camino para que se creyera en Jesús. Juan el Bautista fue el más grande de los profetas que ha existido. Y él vino a eso, a decir quién era Jesús, quién iba a llegar. Y al mandar a preguntar que si era él el que había de venir, si era Jesús el que había de venir, si era el que esperaban, de alguna manera Juan el Bautista está mostrando duda. A veces nosotros puede que tengamos mucha fe, puede que hayamos visto muchos milagros en nuestra vida y en la vida de otros, pero el enemigo es sutil, muy astuto. Él es el padre de las mentiras. Y si nosotros no estamos bien en algún momento, espiritualmente, él siembra esa duda. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Sembró duda en el corazón de ellos con respecto a la deidad, con respecto a Dios. Él sigue sembrando esas mismas dudas en nosotros. Y de alguna manera, en algún momento, Juan fue presa de esa duda. Y el Señor le responde haciendo milagros, sanando enfermos, expulsando demonios, levantando a la gente. Y eso le dice a los discípulos que le vayan a contar a Juan. El Señor siempre responde nuestras preguntas y expectativas. Es necesario hacer saber a otros lo que hemos visto y oído, que eso es lo que Él le dice a los discípulos, que vayan y le digan a Juan. Vayan y digan, dice en el 21, en el 22. Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. En esta versión dice bienaventurado. En el 23, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. En otra versión dice, y bendecido es aquel que no duda. Cuando nosotros dudamos, nos perdemos las bendiciones de Dios, esa vida abundante que Él tiene para nosotros. Si nosotros vivimos en incredulidad y en duda, nunca vamos a obtener de Dios lo que Él quiere darnos. No porque Él no quiera dárnoslo, sino porque nosotros no queremos recibirlo. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted se acerca a Dios, primero debe creer que Él existe, porque usted cómo se va a acercar a alguien de quien duda que exista. Es como contradictorio.
Entonces, si usted se acerca a Dios, debe tener la firme certeza en el corazón de que Él existe y que además le premia por acercarse a Él, porque Él galardona a los que le buscan. Contrario a mucha gente que dice, no, yo no me arrimo a Dios, yo le tengo miedo. Y porque Él siempre va a estar castigándome. Esa es una visión incorrecta de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Yo alguna vez oí, o varias veces he oído, que dicen, no, cuando yo más busco a Dios, más duro me da. Cuando yo más busco a Dios, más mal me va. No, eso es absurdo. Entonces usted no cree en el Dios de poder que tenemos, porque Dios siempre le ayudará a uno. Él cumple sus promesas y Él dice que no nos dejará ni nos desamparará. Y debemos creer eso. Bienaventurado el que no duda, porque Dios bendice al que cree en Él. Así como nosotros los seres humanos preguntamos a Dios, Él también nos pregunta a nosotros, ¿qué salisteis a ver al desierto? Miremos en el 24. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de Él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Entonces él le pregunta a ellos, ¿qué salisteis a ver al desierto? Y él está hablando de Juan el Bautista. Y allí él le responde a toda la gente después de que los discípulos de Juan se fueron. Ahí él dice, no ha habido un hombre más grande en esta tierra, un profeta más grande que Juan el Bautista. Dice, les digo que de todos los hombres que han vivido nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Y ahí el Señor Jesucristo exalta a este hombre que le mandó a preguntar si era él el que había de venir, que en algún momento dudó de que él fuera el Mesías. Y tan lindo el Señor porque Él reconoce a un siervo de Él. Él siempre va a exaltar y a poner en alto a sus hijos. Ustedes no duden que Dios siempre los pondrá en alto, que todo lo que ustedes le pidan se lo dará, porque Él es así de lindo, de bueno. Y Él no nos da según lo que merecemos por nuestros pecados. Él es muy lindo con nosotros, tiene paciencia y nos perdona. Entonces, así como nosotros los seres humanos preguntamos a Dios, Él también nos pregunta a nosotros. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Trayendo esta pregunta a la actualidad, en medio de esta decadencia moral, de la degradación social, de la oscuridad en la que se cierne el mundo, ¿qué ha salido a ver? Y yo les pregunto hoy eso, que Jesús les preguntaba a los discípulos de Juan, a los seguidores de él, porque ya los discípulos de Juan se habían ido. Esa pregunta es relevante hoy, el Señor se las pregunta a ustedes. ¿Qué han salido a ver al desierto en donde viven? En donde ustedes mismos pueden estar, un desierto espiritual, en donde hay dudas, en donde hay incertidumbre, falta de fe, incredulidad,
en donde hay tantas cosas en usted, angustia, dolor, afán, desesperación, problemas. ¿Ustedes qué han salido a ver en medio de este mundo cruel? ¿Qué han salido a ver? Ustedes deben responderse. ¿Que vinieron a ver a un ser humano? Y esa es la pregunta aquí también para ustedes que han venido a la iglesia. ¿Ustedes qué han venido a ver acá a la iglesia? A una persona que se para acá adelante a predicarles y dice, no me convence. No me convence. Ay, ¿qué tal? La pastora, mire, no. Si yo le sé las verdes y las maduras a ella. ¿Han venido a ver a una persona débil y pobre? ¿Han venido a ver a una persona rica, bien vestida, dice, vestidos lujosos, elegante? ¿O ustedes han venido a ver a Jesús? ¿Qué han venido a ver ustedes? Porque entre nosotros los seres humanos somos tan dados siempre a ver lo malo de la gente, a resaltar lo malo y a estar criticando todo. Es que no me gusta esto, es que no voy por esto, es que tal cosa. Y saca excusas para todo, porque al final el bueno, la buena es usted y los demás a su alrededor son los malos. ¿Qué han venido a ver? ¿Ustedes qué están viendo? ¿Están viendo las personas? ¿Están poniendo excusas por esas personas para no congregarse? ¿Para no hacer la voluntad de Dios? ¿Eso es lo que hace que usted se niegue a crecer y a madurar? Porque de turistas espirituales están llenas las iglesias. Aquí no me gustó esto. ¿Por qué no volviste? No, es que el pastor, es que la pastora, es que allá esto, es que allá lo otro. Y se van a otra. Y allá encuentran lo mismo. Es que el pastor, es que la pastora. Y nunca encuentran una iglesia donde se sientan contentos. Hombre, ¿por qué no evalúa usted su vida? ¿Qué es lo que hace? Porque la cuestión no es de los demás. La cuestión es de nosotros mismos. Porque en la Biblia dice, ¿cómo puedo yo mirar la paja del hermano teniendo una viga en mi ojo? Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer antes de criticar, de juzgar, de señalar? Mirarse uno mismo. Porque la cuestión no es de los demás, la cuestión es mía. Y yo siempre les he predicado a ustedes. Usted no le eche la culpa de la condición en que se encuentra a nadie. Usted está así como está en su vida emocional, espiritual y física por usted mismo, por usted misma. No le eche la culpa a nadie más. Porque Dios se ha revelado desde un comienzo. Él se ha mostrado como es. Usted sabe que Él es un Dios eterno, un Dios poderoso. El que hace milagros es Él. Entonces, ¿tiene excusa? ¿Qué le va a responder al Señor cuando Él le pregunte? ¿Qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis a ver al desierto? Y nosotros podemos comparar el desierto a este mundo como está. En un desierto, ¿qué hay? ¿Qué hay en un desierto? Nada. Calor, desolación, serpientes que se esconden debajo de la arena, que se camuflan. Hay alacranes, escorpiones. Y uno anhela encontrar un oasis. ¿Saben qué es un oasis? Un lugar donde hay agua, donde hay palmeras que hacen sombra. Eso es Jesús para nosotros. Es un lugar de descanso. Es un lugar donde refrescamos nuestra sed. Porque el que tiene sed
vaya a Dios y beba, vaya a Jesús, acérquese a Él. Si usted está depositando su confianza en personas, va a perder el año. ¿Sí? Y lo que salieron a ver al desierto las personas que seguían a Juan. Unos vieron a un hombre débil tal vez, vestido de piel de ovejas y todo barbado. No tenía el mejor vestido. Los ricos están en sus palacios. Él no estaba en un palacio, él vivía en el desierto. Pero fue el más grande profeta que ha existido. Y sin embargo, él, el más pequeño de los cristianos, es más bendecido que él. ¿Por qué? Vamos a ver. Jesús está hablando de Juan el Bautista a los que le siguen en ese momento. El más grande profeta hasta el momento, pero el más pequeño entre los cristianos. Pues se nos ha dado a nosotros los cristianos los privilegios grandes mediante la revelación de Cristo tras su muerte y su resurrección y la venida del Espíritu Santo. Nosotros tenemos un gran privilegio. Les sigo leyendo aquí. Les digo que todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir esto? Uno a veces pasa por los pasajes y como que no los entiende muy bien. Lo que quiere decir esto es que Juan fue grande, el más grande de los profetas que ha existido, pero es superior Jesús. Jesús es el profeta de los profetas y a él debemos seguir. Cuando uno oye la palabra de Dios y es sensible a su voz y entiende que solo Jesucristo es el camino para llegar al Padre, acepta ese llamado y lo reconoce como Señor y Salvador de su vida y lo sigue y se bautiza. El bautismo es un acto simbólico de mi fe en Cristo y por eso es que nosotros nos bautizamos, dando a conocer a la gente que yo soy seguidora de Dios, que somos seguidores de Dios, que me llamo cristiana, porque le sigo a Él, porque sigo a Cristo. Ellos reconocieron eso. Entonces dijeron, ay, entonces estamos en la verdad. Jesús es el camino correcto y ya nos bautizamos. Ya lo recibimos como Señor y Salvador. Él es nuestro Mesías. Pero miren lo que pasó con los fariseos, que siempre estaban siguiendo. Habían varias sectas que seguían a Jesús. No porque creyeran que Él era el Mesías, sino porque le tenían envidia y rabia y querían hacerlo caer con alguna palabra que Jesús dijera mal para matarlo, para tener una excusa para matarlo. ¿Usted por qué está siguiendo a Jesús? ¿Ah? ¿Usted reconoce que Él es el Mesías? ¿Usted reconoce que es su Salvador? ¿Ya lo invitó a su vida como Señor y Salvador? ¿O usted por qué lo está siguiendo? Para ver si en alguna cosa que Él diga en su palabra, usted pueda decir, no, vea, si ve que Él se contradice, si ve que Dios no existe, eso es pura palabra de hombres, eso es escrito de hombres, yo no creo en la Biblia. ¿Por qué lo está siguiendo usted? Se habla de C.S. Lewis,
este hombre que hizo las Crónicas de Narnia, que él fue contratado para que desvirtuara a Dios, para que probara que Dios no existe. Y entonces él, muy letrado, muy versado en la lectura de libros, comenzó a buscar una forma de mostrarle a la gente que Dios no existía. Pero qué sorpresa, una noche leyendo la palabra de Dios, él solito cayó a los pies de Cristo y lo recibió como Señor y Salvador. Y desde ahí él comenzó a escribir acerca de Jesús. Y ustedes no ven en las Crónicas de Narnia que el pasaje central, el personaje central es Cristo. Y en las primeras, ¿se acuerdan? En el ropero y ¿qué? La bruja y el ropero, que aparece el león tan hermoso. Y es tan bello saber que Dios puede transformar las vidas. Es lo mismo que hizo Jesús con uno de sus más grandes adversarios en la época de los primeros cristianos, que fue Saulo de Tarso, a quien luego Dios le llamó Pablo. Él era perseguidor de la iglesia, enemigo acérrimo de los cristianos, y él permitía que los mataran. Él estaba ahí cuando apedrearon a Esteban. ¿Y quién lo llamó? ¿Quién lo tocó? Jesús mismo le habló. Dios a usted le ha hablado de muchas formas. Dios a usted le ha hablado de muchas maneras. Por tanto, no tiene excusa para decir que no le conoce. Y si le conoce, ¿por qué sigue actuando equivocadamente? Que ha salido a ver al desierto, que ha venido a buscar a la iglesia, que ha venido a ver a la iglesia. Como siempre, dice, Jesús está hablando de Juan el Bautista, los que le siguen en ese momento, que es el más grande profeta hasta el momento, pero el más pequeño entre los cristianos. Pues se nos ha dado privilegios grandes mediante la revelación de Cristo tras su muerte y resurrección y la venida del Espíritu Santo. De allí nuestra responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad de decir lo que hemos visto y oído del Señor. ¿Usted lo está diciendo a la gente? ¿Usted está transmitiendo el mensaje de salvación? ¿Está transmitiendo el evangelio? ¿Usted lo está dando a conocer? ¿Dónde están las personas a quienes usted le ha dado a conocer el mensaje? ¿Dónde están? Muéstrelas. Porque ese es su fruto. Hágame una lista de las personas a quienes usted le ha compartido de Cristo y están buscando de Dios. Porque a Dios hay que mostrarle hechos. No es simplemente decir. Como siempre en nuestro libre albedrío hay dos opciones a escoger. 29 y 30. Versículo 29 y 30. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. ¿Cómo puede describir Dios la generación en la que estamos? ¿Cómo puede describir Dios esa generación, esta generación? Como niños que viven quejándose ante los demás. ¿Qué se quejan?
Vamos a ver. Tocamos canciones de bodas y no bailamos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos canciones fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino, y ustedes dicen está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre por su parte festeja y bebe, y ustedes dicen es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Nunca usted ni yo como seres imperfectos vamos a estar satisfechos con nada. Pero tengan en cuenta una cosa, la vida cristiana no es un juego. La vida cristiana no es para vivirla como usted quiere. Y en otras palabras, de una manera grosera, y me perdonan la expresión, la vida cristiana no es para vivirla como a usted le da la gana. La vida cristiana es para vivirla como Dios quiere que usted la viva. Y si usted conoce a Dios, le debe agradar vivir la vida que Dios le manda. Y no le va a dar pereza obedecerlo, no le va a costar hacer lo que Él le dice. Si usted conoce a Dios, debe saber en quién ha creído y debe servir al Dios a quien adora. Entonces, hijitos del Señor, ¿qué ha venido usted a ver? Al desierto. En este mundo en el que está, ¿qué está viendo usted? ¿Está viendo a los hombres o está viendo a Dios? ¿Qué lo va a mostrar? ¿Qué va a mostrar si usted está viendo a Dios o a los hombres? Sus actitudes, sus intenciones, sus motivaciones, su conducta, su manera de vivir, su testimonio de vida va a mostrar a quién está viendo usted. Si a los hombres o a Dios. ¿A quién está siguiendo usted? Si a los hombres o a Dios. Porque por sus frutos los conoceréis. Allí dice en el versículo 35. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. En esta versión dice en el 35, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Por sus frutos usted va a ser conocido. Si usted sigue a Dios, mostrará la sabiduría que viene de Él. ¿A quién buscamos, hijos? ¿A quién seguiremos? Dice aquí, la obra de Cristo en la cruz no es un juego. La salvación no es algo que se debe tomar a la ligera, ni tampoco se debe menospreciar. Ni los hombres ni Dios deben menospreciarse, pero usted debe elegir seguir a Dios. Por nuestra naturaleza pecaminosa siempre encontraremos peros en los siervos de Dios. Y usted me encontrará muchos a mí, por supuesto. Y no es que no los tenga. Todos esos peros que usted me pone, sí, los tengo. Pero usted no debe fijarse en mí, porque usted a quien debe seguir no es a mí. Usted a quien debe seguir no es a John. Usted no debe seguir a ningún líder más que a Dios. Nosotros estamos para orientarlos, para guiarlos, para acompañarlos en el proceso de crecimiento y madurez. Pero usted de quien debe ser discípulo, de quien debe ser discípula, ¿es de quién? De Cristo. Entonces, por nuestra naturaleza pecaminosa siempre encontraremos peros en los siervos de Dios y aún en Jesús mismo. Sin embargo, nosotros por los frutos seremos conocidos. Por nuestros frutos seremos conocidos. ¿Dónde está su fruto? ¿Cuál es su fruto? Porque usted no va a ser justificada, no va a ser justificado diciendo, ay no, toda la vida estuve en un desierto, todos me odiaron, nadie me quiso, me comí un gusanito. No, usted delante de Dios no va a tener cara para justificarse.
no va a tener cómo justificar su pecado, su falta de crecimiento. El ver cómo otros son galardonados, cómo son coronados por el fruto tan grande que llevaron ante el Señor. Y usted como un bebé, como una bebé. Contento, sí, contenta de que está en el reino de los cielos disfrutando de las bodas del Cordero. Pero nada más, porque no le llamaron a recibir coronas. No le llamaron a darle galardones. Porque usted nunca quiso crecer, nunca quiso madurar. Se quedó viendo en el desierto a los seres humanos y se olvidó de que a quien debía ver era al Mesías, al que tiene el poder de salvarlo, al que tiene el poder de redimirlo, al que tiene el poder de escribir en el libro de la vida su nombre. Que han venido a ver al desierto, que han venido a ver a la iglesia, a una persona parada aquí, para luego decir, no, eso que predicó me vale. O vino a escuchar, a ver lo que Dios quiere decirle, lo que Dios quiere mostrarle. Y los dejo con esa pregunta, hijitos. Ustedes se la responderán. Entonces vamos a orar. Hoy es la cena del Señor. Si por favor, Fabio Augusto, hágame el favor de repartir la cena. Y vamos a orar primeramente pidiéndole a Dios que nos perdone. Si a veces ponemos más la mirada en los seres humanos que en Él. Papito Santo, tu palabra es tan maravillosa. Tu amor nos constriñe, Señor, nos reargulle. A veces nosotros nos dejamos enredar por las artimañas del diablo, por sus estratagemas de engaño, de mentira. Señor, perdónanos, simplemente perdónanos. Perdónanos porque pudiendo dar fruto en abundancia, nos estancamos en un desierto espiritual del cual no queremos salir, tal como lo hicieron el pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Señor, ellos pudieron llegar a la tierra prometida en muy corto tiempo, en días, pero no quisieron porque vieron más los gigantes que estaban en esas tierras que tú habías dicho que se las ibas a entregar a ellos, que en ti, que eres el gigante de gigantes. Perdónanos, pídele perdón al Señor, pídele perdón por tu negligencia en el conocimiento de Dios. Porque pudiendo conocerlo a través del universo que Él ha creado, porque pudiendo conocerlo a través de su palabra que Él ha dejado, tú sigues dando vueltas en un desierto en el que tú misma te has metido. Un desierto de dudas, de incredulidad, un desierto de recibir de aquí, de allá, de escuchar muchas voces, pero no la de Dios. Pidámosle perdón al Señor porque nos hemos dejado engañar del enemigo muchas veces y por eso no hemos crecido, no hemos madurado, y como no hemos crecido ni hemos madurado, no damos fruto. Señor, en tu altar estamos. Tú miras nuestro corazón. Por favor, mira que el deseo nuestro es agradarte. Mira que el deseo nuestro es hacer tu voluntad, es obedecerte. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a estar firmes en la fe, a no desmayar. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la búsqueda de ti. Ayúdanos, Señor, a ver en medio del desierto tu poder. Ayúdanos, Señor,
a mostrar a otros el camino, diciéndoles lo que hemos visto y oído acerca de ti, que los ciegos son sanados, que pueden ver, que los cojos pueden andar bien, que tú liberas a los que están oprimidos por los demonios. Ayúdanos, Señor, a mostrar un Dios de poder, primeramente con nuestro testimonio de vida. Ayúdanos a mostrarle a otros que tú puedes transformar porque tú nos has transformado a nosotros. Concédenos, Señor, el poner la mirada solo en ti y en nadie más. Porque si miramos a nuestro alrededor las debilidades de nosotros, de nuestros hermanos, nunca, Señor, podremos salir de ese desierto. Pero si ponemos la mirada en ti, que eres el autor y consumador de la fe, veremos, Señor, los milagros, las señales y los prodigios que tú haces en nosotros y a través de nosotros. Gracias, mi Dios, porque tú nos ayudarás a cumplir, Señor, nuestra misión, la gran comisión, a ser discípulos tuyos.